Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Me gustaría invitarlo, como lo he hecho en las últimas 6 semanas, a acompañarme a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, conforme consideramos la siguiente parte en nuestra serie en la oración de los discípulos, mejor conocida por nosotros o por la mayoría de ustedes como la oración del Señor. En nuestro estudio a lo largo del libro de Mateo, hemos llegado a esta porción en particular, versículo a versículo, párrafo por párrafo, un pasaje muy conocido, uno que cualquiera que está familiarizado con la iglesia o ha sido creado por la iglesia o ha asistido ha llegado a conocerlo porque es recitado con tanta frecuencia y sin embargo, conforme he comenzado a estudiarlo, habiéndolo conocido también desde mi niñez, he descubierto principios y verdades y pensamientos que nunca había visto que estuvieran ahí o en cualquier otro lugar en la Biblia. Ha abierto muchas nuevas dimensiones para mi propio entendimiento. Yo tan solo quisiera que pudiera compartir con usted 1/10 de lo que estoy descubriendo, pero el tiempo ni siquiera me permite hacerlo, entonces tengo que archivarlo para algún momento futuro en el que pueda incluirlo en otro pasaje, en otro momento. Pero he sido tan enriquecido en este estudio. Permítame leerlo de nuevo, el versículo 9 al 13, para que pueda tener la oración en mente. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Durante 6 semanas hemos estado aprendiendo a cómo orar. Esta oración se registra en el Evangelio de Lucas en respuesta a la pregunta de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que es un estándar para la oración. Creo que es el patrón, es el marco de referencia que nos da el principio, el entendimiento de cómo debemos orar. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, Dios en Éxodo 35 le dio un patrón, y creo que cuando Jesús nos dice cómo orar aquí, Él nos da el patrón. Usted no construye una casa sin un plan. Usted no prepara un diseño sin planos. Yo creo que estos son los planos para orar. Este es el patrón, este es el esqueleto, esta es la estructura. Realmente no creo que estamos amarrados tanto a las palabras. No creo que la idea es simplemente recitar las palabras, aunque las palabras son verdad y son hermosas y buenas. Pero creo que la idea es que esta es la estructura sobre la cual debemos construir nuestra vida de oración. Mantenga en mente que el enfoque principal que hemos estado viendo en esta oración es que se enfoca en Dios, no en nosotros. Jesús en Mateo 5, 6 y 7 está confrontando el sistema religioso falso de los fariseos y los escribas. Su oración, entre otras cosas, era inadecuada. Entonces, en el capítulo 6, comenzando en el versículo 5, Él comienza a atacar su oración y la ataca básicamente en base al hecho de que está centrada en sí mismos. Estaban orando, desfilando su vida ante los hombres para que los hombres vieran cuán piadosos eran ellos. No querían nada que ver con la oración privada. Solo querían involucrarse en la oración pública, la cual los colocaba en despliegue. Lo hacían como el corazón mismo de su oración, su propia voluntad y sus propios deseos egoístas, y de esta manera se involucraban en repetición vana, repitiendo de manera constante algo de Dios, lo cual era característico de los paganos, que estaban tratando de apaciguar o forzar a su Dios para que respondieran simplemente por sus repeticiones constantes. Sus oraciones se caracterizaban por una especie de egoísmo que dice: Dios, más vale que escuches porque tengo cierta información interesante que podrías utilizar, como si Dios ya no fuera omnisciente. Entonces sus oraciones estaban centradas en sí mismos. Como Santiago dice, pedían para consumirlo en sus propias concupiscencias. Entonces Jesús revierte eso y dice: cuando oren, sus oraciones deben estar centradas en Dios. Hemos aprendido que la manera apropiada de orar es comenzar con una concentración en Dios. La introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, presenta a Dios, afirma a Dios. No solo que Dios es, sino que Dios es amoroso, que Dios es un Padre, y que Dios es un Padre amoroso, que tiene deseos amorosos por sus hijos, los cuales Él puede satisfacer, porque Él es un Padre que está en los cielos, lo cual esto significa que los recursos eternos están a su disposición para conceder lo que Él quiere para sus hijos. Entonces debemos venir a un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios soberano, al Dios grande del universo, y sin embargo Él es un Padre amoroso. Entonces no venimos en temor, sino en gozo.
No venimos preguntándonos si Él puede proveer lo que necesitamos, sino sabiendo que debido a que Él está en el cielo, Él tiene los recursos de la eternidad a su disposición. Después, conforme hemos entrado a su presencia, comenzamos a estar preocupados por Él. Entonces, las primeras 3 peticiones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, forzándonos a ver que antes de que lleguemos a danos, perdónanos y guíanos, debemos enfocarnos en Dios. La oración comienza con Él, con su nombre santo, con su reino y con su voluntad. Hemos visto inclusive, conforme seguimos, todos los elementos de la oración que se enfocan en Dios, inclusive las peticiones que se relacionan con nosotros. El pan nuestro de este día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, y no nos metas en tentación. Realmente dependen de Dios, ¿no es cierto? Él es quien debe dar, Él es quien debe perdonar, y solo Él puede llevarnos al lugar apropiado. La oración entera se enfoca en Él. Vimos, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, esta es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esto es la prioridad de Dios. Venga tu reino, el programa de Dios. Hágase tu voluntad, el plan de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. El perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. La protección de Dios y finalmente la preeminencia de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera que la oración es primordialmente un acto de adoración. Es involucrarse en el proceso de la santificación. La oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiarnos a nosotros. Eso es tan importante, tan importante. Ahora, para nuestro estudio en esta mañana, volvemos a llegar a la petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es el 4º estado de la tercera petición. La primera petición, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es esencialmente, amados, la médula en nuestras oraciones, y es que la voluntad de Dios se haga. Nunca deseamos usurpar su voluntad. Nunca deseamos cambiar su voluntad, forzar que su voluntad se conforme a algún pensamiento nuestro. Amy Carmichael dijo: y oraré para cambiar tu voluntad, Padre mío, hasta que sea conforme a la mía. Pero no, Señor, no, eso nunca será, sino que más bien oraré para doblar mi voluntad ante la tuya. Fin de la cita. Ella tuvo razón. La oración no es para doblar a Dios a mi voluntad, sino para doblar mi voluntad a la de Dios. Entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Su voluntad ya es hecha en el cielo, ¿no es cierto? Los ángeles hacen su voluntad. De hecho, esta semana pensé en algo interesante. Vi mi Biblia y vi cómo los ángeles hacen la voluntad de Dios, porque si vamos a saber cómo debe ser hecho en la tierra, necesitamos saber cómo es hecho en el cielo. Sin entrar en todos los versículos, porque eso sería una serie en sí misma, terminé con 8 palabras que muestran la manera en la que los ángeles hacen la voluntad de Dios. En primer lugar, sin titubeo. Nunca hay una discusión. No es la manera en la que es en la tierra necesariamente. El Señor empuja y quizás nos movemos tarde o temprano, pero en el cielo hay un compromiso sin vacilación alguna con hacer su voluntad. Otra palabra que caracteriza a los ángeles haciendo la voluntad de Dios es completamente. Completamente. No hay otra alternativa. No hay huecos, no hay omisiones. Otra palabra que encontré fue sinceramente. Están dispuestos. Parecen estar de pie esperando el siguiente mandato para que puedan apresurarse para cumplir lo que sea. Creo que eso me llevó a la palabra disposición. ¿Sabe cuántas voluntades hay en el cielo? Una. Hágase tu voluntad en la tierra como... ¿En dónde? En el cielo. Solo hay una. Hubieron 2 en una ocasión, pero la segunda fue expulsada. Solo hay una. Entonces los ángeles lo hacen con disposición porque es la única voluntad que hay. Creo que otra palabra que caracteriza la manera en la que los ángeles funcionan es de manera apasionada. Son muy agresivos en hacer la voluntad de Dios. Después la palabra pronta y después la palabra rápida y después la palabra constante. Creo que todo podrá ser resumido en el Salmo 103, versículo 20, el cual dice: vosotros sus ángeles que cumplen sus mandamientos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que en la tierra debe ser hecha sin vacilación, completamente, sinceramente, con disposición, de manera apasionada, prontamente, rápidamente y constantemente. Esa es la manera en la que los ángeles lo hacen en el cielo. Dice usted: bueno, eso es muy bueno. Estoy comprometido con eso. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que realmente significa? Bueno, significa, como vimos la última vez, que el meollo
en su corazón es que las causas de Dios son lo que le preocupan a usted. Permítame darle una pequeña oración que quizás pueda subrayar en su mente. Creo que esta es una afirmación clave. La muerte de uno mismo es el principio de una verdadera vida de oración. La muerte de uno mismo es el principio de una verdadera vida de oración. Solo cuando yo muero a mí mismo, la verdadera vida de oración comienza, porque cuando el yo está vivo, va a dominar, y eso no es oración. La verdadera oración está dominada por el nombre de Dios, su reino, su voluntad, no la nuestra. De esta manera David dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh mi Dios. Y de esta manera Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Su nombre, su reino, su voluntad debe ser hecha en la tierra como en el cielo. Su nombre es santificado en el cielo. Su reino ha venido en el cielo. Él gobierna de manera suprema, pero no en la tierra. Su voluntad es hecha en el cielo y también debe ser hecha aquí. La semana pasada vimos el aspecto negativo de esto. Decir en su oración, hágase tu voluntad, tiene una connotación negativa y le señalé 3 cosas que no significa. Número 1, no significa resentimiento amargo. No significa que usted dice, oh, hágase tu voluntad, no puedo pelear contra ella, tú eres demasiado grande, me doy por vencido. Como si Dios fuera una especie de aguafiestas cósmico que anda por todos lados diciendo, tiene que haber diversión. Ahí hay uno que está divirtiéndose, atrápenlo. Que Dios está comprometido con destrozar el gozo de todo mundo. Resentimiento amargo, que el destino inevitable de cualquier manera se va a cumplir. En segundo lugar, decir, hágase tu voluntad no significa resignación pasiva. Esa es la especie de indiferencia que dice, bueno, lo que sea la voluntad será. Solía haber una canción llamada, que será, será. Lo que sea, será. Así es, no puedo pelear contra eso. Resignación pasiva. Creo que resentimiento amargo está basado en una falta de conocimiento. Creo que resignación pasiva depende de una falta de fe. Usted realmente no cree que Dios puede cambiar las cosas o hacer lo que usted le pide si es según la voluntad de Dios. En tercer lugar, la negativa y algunas veces se infiltra en lo que yo he llamado reserva teológica. Algunas personas simplemente dicen, hágase tu voluntad y lo archivan en su caja teológica. Escuche, si su teología ha llevado a que usted deje de persistir en la oración, usted tiene una teología mala. En una ocasión una persona me dijo, bueno, realmente creo que inclusive tu pecado es la voluntad de Dios. Dios, de hecho, está involucrado en causar que tú peques. Después de todo, Él es soberano. Él tenía una perspectiva tan dominante de la soberanía de Dios que Él hacía que Dios fuera responsable por todo de una manera directa. La reserva teológica ha quitado la vida de mucha oración. Si usted ha llegado al punto en el que su teología y su perspectiva de Dios lo ha llevado a un punto de indiferencia en la oración, entonces su teología no es bíblica. Ahora es una realidad que Dios es soberano y cómo su vida de oración encaja con eso es un misterio muy difícil que no puedo explicar, pero el punto es obediencia y eso debe ser parte de su teología también y persistencia, así como nuestro querido Señor oró 3 veces en el huerto, clamando de manera persistente a Dios. Y así como Él dio la ilustración de aquellos que vinieron y oraron con persistencia, así también nosotros debemos orar de esa manera. Entonces, de manera negativa, no decimos, hágase tu voluntad con resentimiento amargo, no decimos con resignación pasiva y no lo decimos con algún tipo de reserva teológica que simplemente categoriza todo en esa área. De hecho, creo que cerramos la última vez diciendo que hágase tu voluntad, ese tipo de oración, tiene realmente en su corazón una actitud de rebelión, ¿no es cierto? Cuando decimos, hágase tu voluntad, no solo estamos cayendo muertos, como Jesús dijo en Lucas 18:1, que debemos orar en todo tiempo y no desmayar. No solo estamos desmayando debajo de eso, estamos resistiendo algunas cosas, estamos rebelándonos en contra del mundo y su estado caído. Estamos diciendo, tu voluntad no está siendo hecha en este mundo, Satanás tiene demasiado poder aquí. Tu voluntad no está siendo cumplida en los corazones de los hombres, están dándote la espalda. Tu voluntad no está siendo cumplida en mi vida y en la vida de otros creyentes que están viviendo en desobediencia y estamos rebelándonos en contra del mundo y su condición caída. Estamos rebelándonos en contra del rechazo de Cristo. Estamos rebelándonos en contra de la desobediencia de creyentes. David Wells creo que lo dijo bien, y cito, llegar a una aceptación de vida como la es, aceptarla en sus propios términos, lo cual significa reconocer la inevitabilidad de la manera en la que opera todo, es rendir una perspectiva cristiana de Dios. Fin de la cita. Dios no lo acepta como es, o de lo contrario no estará ocupado en cambiarlo.
Él no dice que Él vino al mundo para destruir a aquel que tiene el poder de la muerte si quisiera tolerar la muerte. Él no haría un milenio en el cual hubiera ausencia de enfermedad si Él quisiera tolerar la enfermedad. Él no enjugaría toda lágrima en la eternidad si quisiera tolerar la tristeza. No. No vamos a aceptar las cosas como son. Cuando decimos hágase tu voluntad, nos rebelamos en contra del mundo y todo su estado caído, y la tristeza y el pecado y la enfermedad y todas las cosas que vienen como resultado del pecado. La semana pasada le dije que estas no son cosas específicas de la voluntad de Dios, aunque Él ha permitido que sucedan para que el pecado pueda correr su curso en aquellos que desean verlo cumplido. Pero esa no es la expresión de su voluntad amorosa para el hombre. Hágase tu voluntad, no acepta lo que es. Creo que la ilustración clásica de esto es Jesús. Jesús no vino al mundo y dice que cuando Él llegó al templo en Juan 2, Zacarías dijo que Él vino de manera repentina a su templo, y cuando Él vino al templo al principio de su ministerio, Él entró y dijo, bueno, ve lo que está pasando, bueno, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, y se fue. Él se rebeló, todo adentro de Él se rebeló, Él se indignó, Él estaba furioso, Él estaba enojado con ira santa, Él hizo un látigo, Él comenzó a voltear las mesas, Él comenzó a expulsar a la gente, Él comenzó a sacar a la gente. Él no solo lo hizo una vez en su vida, sino que lo hizo 2 veces. Él los sacó de ahí rápidamente. Ellos estaban ahí para ganar dinero y salieron de ahí sin dinero. Imagínense la furia que Jesús desató. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a aceptar el status quo? ¿Por qué no iba a tolerar la manera en la que estaban viviendo? Él no iba a tolerar la manera en la que la tristeza y el pecado y la enfermedad existían. Esa es la razón por la que Él murió. Esta es la razón por la que Él curó a personas. Esta es la razón por la que Él resucitó a los muertos, para detener las lágrimas y para traer gloria a sí mismo. Él no iba a aceptar el mundo como era, y tampoco usted y tampoco yo debemos aceptarlo. Nuestras oraciones deben ser, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, Jesús no fue ningún fatalista, aunque Él conoció el fin desde el principio. Eso me sorprende. Me sorprende. Eso es algo de la tensión que tengo en mi propia mente, que Jesús conoció el fin desde el principio y sin embargo nunca aceptó el status quo. Cuando fue la manifestación de pecado, Él peleó contra ello. Él nunca se resignó ante ello. Él buscó la voluntad de Dios. Tengo que creer que cuando Él fue y tuvo comunión con el Padre noche tras noche en el huerto, realmente creyó que podía hacer algún bien. Él realmente creyó que había algún beneficio. Creo que llegamos a estar tan cómodos en nuestra sociedad debido al status quo, que es bastante cómodo para nosotros, ¿verdad? Ahora está volviéndose más cómodo en Estados Unidos y quizás se vuelva menos y menos cómodo. Pero durante mucho tiempo hemos estado tan cómodos y creo que en muchos casos eso realmente ha tenido un efecto dramático, tremendo en la vida de oración de la iglesia. Unos 25 pastores coreanos entraron al edificio de la oficina el otro día y estaba regresando yo de enseñar y predicar una clase en el seminario. Entré y estaban ahí 25 o más pastores coreanos sentados ahí. Y el hombre se me acercó y me dijo, el señor Coy me dijo, queremos hablar con usted. Yo estaba algo sorprendido. Querían que yo fuera a Corea para hacer una conferencia de pastores ahí, pero dijeron, queremos hacerle algunas preguntas. Yo le dije, bueno, adelante. Entonces se paró a mi lado y me preguntaron, ¿cómo hace que la iglesia sea grande? Yo dije, yo no hago que la iglesia sea grande. Y le expliqué que creemos simplemente en enseñar la palabra de Dios y no promover cosas, y dejamos que Dios haga crecer a su iglesia. Y le dije que un reportero me dijo en una ocasión, ¿tienes un gran deseo por construir a la iglesia, por hacerla crecer, por edificarla? Y yo le dije, no. Porque Cristo dijo que Él edificaría la iglesia y yo prefiero no competir con Él. Entonces somos parte de lo que Él está haciendo. ¿Se dan cuenta? Ellos dijeron, oh sí, oh amén, amén. ¿Les gustó eso? Y después me dijeron, ¿cuántas horas estudia usted? Yo dije, bueno, yo estudio y le di estas horas diariamente, 4, 5, 6 horas al día estudiando la palabra de Dios. Y después uno de ellos me dijo, ¿y su congregación estudia? Yo dije, bueno, espero que estudien. Después un hombre me dijo, ¿cuántas horas ora usted diariamente? Ahí me sorprendió. ¿Su congregación oran muchas horas? Yo dije, tenemos una enfermedad en Estados Unidos. Se llama comodidad. La gente en Corea han enfrentado mucho con la infiltración del comunismo, con los desastres terribles que enfrentaron cuando otras naciones entraron y los mataron y masacraron a cristianos. Le conté la historia de un hombre que me contó que los japoneses vinieron y le cortaron los pulgares a su padre, quien era un líder en la iglesia. Pero como puede ver, han estado en una posición en donde se vieron forzados a orar. Y yo, en cierta manera, creo que nos hemos distanciado de eso en nuestra propia cultura, que a veces oro porque vengan cosas a nosotros que nos lleven a ese punto, no porque creo que Dios necesita que nosotros oremos, sino porque creo que necesitamos depender más de Él. Estaba pensando en esto y le mencioné esto la semana pasada, pero estaba pensando, ¿por qué éramos tan poco por la iglesia? Grace Church tiene problemas. Últimamente hemos enfrentado muchas cosas, mucho
dolor, mucho sufrimiento, tenemos problemas, me parece que realmente no oramos como debiéramos por la iglesia. Alguien podrá decir, bueno, lo que necesitamos, la gente ha dicho esto, necesitamos un seminario de oración. Yo dije, no es técnica mala, no es técnica. Decimos, bueno, necesitamos enseñarles lo que la Biblia dice. Ni siquiera creo que es eso. Creo que sabemos lo que la Biblia dice. Bueno, la gente tiene voluntad débil. No, porque realmente se comprometen con ciertas cosas. Bueno, es una falta de preocupación. Bueno, ni siquiera creo que es eso. ¿Sabe usted lo que creo que es el problema? Creo que no oramos lo suficiente porque realmente no creemos que importa. No creo que pensamos que va a hacer alguna diferencia. El punto es que percibimos la oración como algo que hace una diferencia en nuestras circunstancias en lugar de que haga una diferencia en nosotros. ¿Se da cuenta? La oración no es para cambiar mis circunstancias como lo es para cambiar el cómo me relaciono con ellas. En mis oraciones yo me acerco a Dios y después lo adoro y digo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo soy llevado a conformarme con su persona bendita y después, no importa cómo sean mis circunstancias, son diferentes porque yo adopto una actitud diferente hacia ellas. Yo creo que inclusive más allá de que Dios cambie las circunstancias, yo he orado por personas y han sido salvas. ¿Alguna vez ha tenido usted esa experiencia? Dios no solo escoge salvar a aquellos que son salvos, sino que Él escoge los métodos que Él usa. Algunas veces somos parte de ese método. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Escuche, la impotencia en la oración nos lleva, sin importar lo indispuestos que estemos, a hacer una tregua con lo que está mal. Hemos perdido nuestro enojo, hemos perdido nuestra pasión, hemos perdido nuestra indignación. No llegamos corriendo al trono de Dios como Biederwolf solía decir, a Dios le encanta que venga un héroe con fe heroica. No llegamos atacando, por así decirlo, las puertas del cielo, y entonces vimos la última vez que la oración debe ser rebelión. Ahora, cuando decimos hágase tu voluntad, en un sentido positivo, ¿qué queremos decir? Hablamos de lo negativo la última vez. ¿Qué hay acerca de lo positivo? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos hágase tu voluntad? Permítame compartirle 3 términos distintivos de la voluntad de Dios que creo que le van a ayudar a entender esto. Cuando usted dice hágase tu voluntad, ¿qué está diciendo usted? Número 1 es lo que yo llamo la voluntad de propósito de Dios. La voluntad de propósito de Dios. Por cierto, estos son mis términos y simplemente traté de encontrar algunas palabras que usted pudiera tener en mente para entender algunas distinciones. Porque cuando decimos la voluntad de Dios, es un término tan general y después la gente dice, bueno, su voluntad permisiva y su voluntad directiva y esto y esto y esto. Veamos si podemos entender con algunas palabras lo que queremos decir. Número 1, la voluntad de propósito de Dios. Me gusta usar palabras bíblicas, la voluntad de propósito de Dios. Ahora, con esto quiero decir lo inmenso de toda la voluntad inclusiva, tolerante, que comprende todo por parte de Dios, que incluye todo. Esta es la consumación de todo. Esta es la voluntad que incluye de manera absoluta toda la tierra, todo el cielo, todo el infierno y todo esto que incluye que se haga su voluntad. En otras palabras, es este concepto enorme de su voluntad de propósito que incluye el que permite el pecado y que el pecado siga su curso, la consumación de los siglos, el establecimiento del reino, el estado eterno y todo incluyendo el cielo, el infierno y todo lo que esté en medio de estos polos. Esta voluntad inmensa, masiva de propósito de Dios que lo incluye todo. Por ejemplo, Jeremías 51:29 dice, porque todo propósito de Jehová será cumplido. No hay duda alguna de que esto está siendo cumplido. No hay duda alguna de que el plan de las edades está siguiendo su curso. No hay duda alguna de que Dios está cumpliendo sus propósitos definitivos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, ahí hay algunos versículos que simplemente son versículos muy, muy esenciales en entender el concepto de la voluntad de Dios. En Isaías 14, versículo 24, dice, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente, aquí viene, ahora observe esto, está cargado de significado teológico rico. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Cuando Dios piensa un pensamiento, va a pasar. Cuando Dios lo determina, va a suceder. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. En otras palabras, Dios tiene estos propósitos masivos que van a suceder. Suceden. Por ejemplo, no es la voluntad directiva de Dios que la gente esté enferma, pero está dentro de su propósito el permitir
esa enfermedad para cumplir sus propios fines. No es la voluntad directiva de Dios que la muerte entre en la vida humana y que la gente muera, pero está dentro de su propósito amplio que Él use la muerte para su propio fin y su propia gloria. Este es el término más amplio, la voluntad de propósito de Dios. Sabemos que todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su ¿qué? Su propósito. En otras palabras, aunque Dios no quiere la maldad, Dios toma las cosas que suceden en nuestras vidas y las usa para nuestro bien, porque ese es su propósito. Ese es el concepto que incluye todo. En Efesios capítulo 1, versículo 9, quiero que piense conmigo ahora, porque esto le va a ayudar a tener algunas categorías. En Efesios 1, 9, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que Él determinó en sí mismo. En otras palabras, aquí Él está hablando de la salvación, el perdón increíble, la redención, que son parte del propósito grande de Dios que incluye todo. Después Él procede a hablar acerca del judío y del gentil siendo uno, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, uniendo a todos en uno en Cristo, en el cielo y en la tierra, la cual es según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El gran propósito de Dios para un pueblo redimido, para una iglesia unificada, para un cuerpo de santos, para la eternidad, ese es su propósito. Entonces se refiere al plan eterno. Mantenga eso en mente. La voluntad de propósito de Dios. Ahora usted dice, John, ¿oramos con respecto a esto? ¿Hágase tu voluntad? Sí, ¿cómo? Permítame darle una ilustración. En Apocalipsis 22, versículo 7, Jesús dice, he aquí vengo pronto. Versículo 12, Jesús dice, he aquí vengo pronto. Versículo 20, Jesús dice, he aquí vengo pronto. Ahora ese es su propósito. Esa es la consumación de su plan eterno. ¿Sabe usted cuál es la respuesta de Juan en el versículo final? Ven, ¿qué? Señor Jesús. ¿Cómo oramos según su voluntad de propósito? Al involucrarnos de manera gozosa en la expectativa del cumplimiento de sus propios fines divinos. ¿Se da cuenta? Esa es una gran manera de orar. Oh Señor, yo sé que algún día tú vas a llamar a tu iglesia y vas a traer de regreso a Jesucristo para llevarnos, para estar con Él. Que así sea, Señor, que así sea. Va a pasar. Es inevitable. Él lo pensó. Él lo determinó. Está en el plan. Va a suceder. Sin embargo, oramos acerca de esto en el sentido de que unimos en una expectativa gozosa de esa gran hora. ¿Alguna vez usted se cansa de vivir en la carne? ¿Alguna vez usted se cansa del cuerpo físico? ¿Alguna vez se cansa de la ansiedad de este mundo? ¿No anhela en su corazón el día en el que usted conocerá la libertad de los hijos de Dios, cuando usted sea como Cristo y usted pueda vivir en gloria eterna con Él, libre de todas las cosas que esta tierra trae sobre nosotros? Yo sí. Entonces, algunas veces mi oración dice, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer y simplemente quiero que sepas que yo estoy contigo. Adelante, hazlo. Entre más pronto, mejor. Eso es orar según la voluntad de propósito. En segundo lugar, Dios tiene una voluntad que llamo la voluntad de deseo. Su voluntad de deseo. Ahora, en lugar de el plan que incluye todo, estamos enfocándonos al deseo del corazón. Un deseo del corazón. Usted es así. Usted tiene un plan general. Usted sabe, usted prepara un plan, usted planea algo para su vida y una carrera, y lo planea y después lo enfoca en esos deseos personales que usted tiene dentro de ese plan global. No todo lo que sucede en su vida es un deseo personal, pero de alguna manera usted trata de que eso encaje dentro del plan para que usted se mantenga centrado en el objetivo. Y así es con Dios. Él tiene una voluntad de deseo. Y ¿sabe una cosa? Esto no siempre se hace. En este punto, Dios, en cierto sentido, no está satisfecho. No me gusta usar ese término porque es un término tan humano el decir está insatisfecho y realmente no es verdad de Dios, pero estamos tratando de usar una afirmación antropomórfica para ayudarle a entender. En otras palabras, hay cosas que Dios quiere que simplemente no parecen suceder. Son deseos de Él, pero los hombres los rechazan. Por ejemplo, Jesús deseaba que Jerusalén fuera salva. En Mateo y en Lucas 13:34, Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, pero no quisisteis. Y en Juan 5:40, Él dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Jesús lloró. Él lloró. Allá atrás en Jeremías capítulo 3, usted sabe, Dios dice, voy a juzgarlos, y cuando tenga que juzgarlos, mi ojo va a llenarse de lágrimas. ¿Cómo puede ver? Dios desea. Según Pedro, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo creo que es el deseo del corazón de Dios, y sin embargo, van a haber muchos ahí que digan, Señor, Señor, y Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Yo creo que Él desea que todos los hombres sean salvos, pero no creo que todos lo van a hacer. Ese es el misterio de cómo usted tiene un Dios absolutamente soberano, sin embargo, tiene voluntad. No entiendo cómo todo esto opera en armonía. Yo creo que el deseo de Dios es que la gente sea salva. Yo creo que Jesús inclusive lloró por la gente que Él sabía que nunca será redimida. De otra manera, ¿por qué lloraría? Sus lágrimas muestran su deseo. Entonces, Él tiene una voluntad de deseo. Hay una tercera voluntad. La llamo la voluntad de mandato. La voluntad de mandato. Yo creo que esto se relaciona a los cristianos. Yo creo que la voluntad de propósito se relaciona con el universo entero y toma todo. Y ahí es donde usted tiene las pruebas y el sufrimiento y las tristezas y las enfermedades, todas unidas, mezcladas, para producir los fines buenos para el propósito eterno de Dios y en esa voluntad grande, pero eso incluye el universo entero. Después tengo el concepto de su voluntad de deseo y me gusta confinar eso a los incrédulos. Yo creo que la voluntad de deseo es ese anhelo en el corazón de Dios porque el Evangelio sea llevado al mundo. Esa es la voluntad de deseo. Ahora usted llega a la voluntad de mandato y creo que eso es para los cristianos porque no les sirve de nada a Dios mandar a los incrédulos a hacer su voluntad porque no tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? La voluntad de mandato es el deseo ardiente en el corazón de Dios de que aquellos de nosotros que somos sus hijos lo obedezcamos de manera completa, inmediata y con un corazón dispuesto. Entonces escuchen, amados, cuando yo digo en mi oración, hágase tu voluntad, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, oh Dios, cumple tu propósito en el mundo. Oh Dios, llévalo a la consumación. Dios, toma toda lucha y prueba en mi vida, todo dolor y ansiedad, toda tristeza, toda enfermedad, toda muerte, y de alguna manera revierte esas cosas que son el resultado del pecado y hazlas encajar en tu plan eterno mediante tu mente infinita. Cuando digo hágase tu voluntad, también estoy diciendo, oh Dios, hay personas en mi vida y personas en todo este mundo que no te conocen, y oro porque de alguna manera el Evangelio penetre sus corazones. Esa es su voluntad de deseo. Y después, en tercer lugar, tengo que decir, Señor, acerca de tu voluntad de mandato, yo oro porque yo sea obediente, y eso lo lleva a mí. ¿Se acuerda que le dije que hay 3 maneras de traer el reino? Número 1 era a través de conversión. Venga a tu reino. Cuando Cristo viene a reinar en un corazón. Número 2, compromiso, cuando un creyente vive según la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el reino viene a su vida de manera plena. En tercer lugar, en su segunda venida, el reino viene a la tierra. Y yo veo las mismas 3 cosas aquí. Su voluntad de propósito incluye el fin definitivo, el regreso y el establecimiento de un reino eterno. Su voluntad de deseo incluye la conversión y su voluntad de obediencia incluye la idea de compromiso en mi vida. Como Pedro lo dijo también con Juan en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como Pablo lo dijo en Romanos 6, miren, ustedes ahora se han hecho siervos de Dios. Deben obedecer a aquel a quien ustedes se han presentado como siervos. Debemos ser obedientes. En la magnificencia del Salmo 119, oh Dios, hazme entender el camino de tus preceptos. He escogido el camino de la fidelidad. He puesto tus ordenanzas frente a mí. Yo correré por el camino de tus mandamientos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Encuentro deleite en tus mandamientos. Tus estatutos han sido mis canciones. Nunca olvidaré tus preceptos, porque mediante ellos me has dado vida. Oh, cuánto amo yo tu ley y el corazón de obediencia. Entonces, conforme oramos, hágase tu voluntad, estamos incluyendo la conversión, compromiso y su venida otra vez. Pero ¿sabe una cosa? Es difícil orar de esta manera. ¿Sabía eso? Es difícil estar preocupado con Dios en sus oraciones, y hay una razón básica. Porque el pecado primordial en el corazón humano es ¿qué? Orgullo. Ese fue el primer pecado. Lucifer, Isaías 14, 5 veces se refiere a sí mismo. Subiré, haré. Y esa fue la caída de Lucifer. Por primera vez en la historia de Dios hubieron 2 voluntades. 2 voluntades. Es multiplicado a partir de ahí y ahora por lo menos hay 7 billones en la tierra y todavía hay 1 en el cielo. Era 1 a 1. Ahora es 7 billones a 1. ¿Sabe una cosa? Solo una de esas voluntades es justa. El resto de las voluntades es corrupta. El resto. Eso ni siquiera incluye a todas las huestes angelicales caídas. Solo hay una voluntad y esa voluntad, amados, es hecha en el cielo y necesita ser hecha en la tierra. Pero el orgullo siempre estorba, siempre. Dice usted, bueno, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo quitas el orgullo? Bueno, me imagino que debe ir a Romanos 12, ¿no es cierto?
Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio, abnegación, humildad, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Como puede ver, hasta que usted coloque su vida en el altar, hasta que usted sea un sacrificio vivo, hasta que su voluntad esté muerta, la voluntad de Dios no puede ser manifiesta. Dice usted, ¿qué es un sacrificio vivo? Bueno, es muy diferente de lo que usted podría pensar. Ve a Abraham. Abraham tomó a Isaac y le colocó madera en su espalda y lo llevó al monte Moría. Y a lo largo del camino, Abraham debió haber estado diciéndose a sí mismo, esto es muy extraño, Dios. Me has dicho que vaya ahí y mate a mi hijo allí en el altar. Sin embargo, mi hijo es el cumplimiento de tu pacto. Tú me dices que lo coloque ahí en el altar y lo mate. No tiene sentido. Pero ¿sabe una cosa? Es una de las más grandes ilustraciones de un sacrificio vivo en el mundo. Porque Abraham subió hasta ahí, colocó ahí a Isaac, lo amarró, levantó el cuchillo y estaba listo para metérselo en el corazón de su hijo. Si él hubiera hecho eso, Isaac habría sido un sacrificio muerto, pero Abraham habría sido un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Abraham habría crucificado todos sus sueños, todas sus esperanzas, todas sus ambiciones, todas sus metas, todos sus deseos. Él literalmente habría muerto a sí mismo en obediencia a Dios. La pregunta no es, ¿puede usted morir por Cristo? La pregunta es, ¿puede usted vivir de manera abnegada para Él? Esa es la pregunta. Si usted puede, entonces usted puede conocer su buena voluntad. Entonces lo que siempre estorba la oración por la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Cuando usted aprende a orar como usted debe orar en conformidad con la voluntad de Él, usted encontrará que usted cambiará de manera dramática. La oración entonces es una gracia santificadora. Nos cambia. No oramos para manipular a Dios. No oramos para hacer que Dios haga lo que queremos. No oramos con repeticiones y demostraciones públicas y repeticiones vanas y fórmulas mágicas simplemente para aparecer como actores, como un show. Entramos a la presencia de Dios, queremos santificar su nombre y traer su reino y cumplir su voluntad, porque al hacerlo entramos en conformidad con su persona bendita. Creo que podremos resumirlo todo y decir esto. La oración es un medio de santificación progresiva. John Hannah dice esto y es maravilloso, y cito, el fin de la oración no es tanto respuestas tangibles como lo es una vida que crece en profundidad de dependencia. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? Eso es todo. Todas las respuestas vendrán, pero la dependencia es lo que importa. El llamado a la oración, dice él, es un llamado a amor, sumisión y obediencia. La venida de la comunión dulce, íntima, intensa del alma con el Creador infinito. Entonces debemos orar, hágase tu voluntad. Y por cierto, la tierra somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. ¿Puedo ilustrarle eso a partir de Philip Keller? Una ilustración vívida. Él vivió en Pakistán como un niño, y voy a cerrar con esto, pero quiero que lo entienda, es poderoso. Philip Keller vivió en Pakistán como niño. Él estaba leyendo Jeremías 18:2 y él se encontró con un versículo que decía, levántate y ve a la casa del alfarero, y ahí haré que tú oigas mis palabras. Él le pareció curioso el asunto del alfarero y las lecciones que el alfarero tenía que enseñar. Entonces fue a la casa del alfarero en la ciudad en donde vivía, y esto es lo que él escribió. Y cito, en sinceridad y pasión le pedí al maestro artesano ya de edad que me mostrara todo paso en la creación de una obra maestra. En sus repisas habían vasos hermosos y contenedores exquisitos de belleza que quitaban el aliento. Después, torciendo un dedo huesudo hacia mí, me llevó a la parte de atrás, a un lugar oscuro, pequeño, a la parte de atrás de su taller. Cuando él abrió esta portezuela que rechinaba un hedor repulsivo de algo que se estaba pudriendo, me envolvió. Por un momento di un paso hacia atrás del foso oscuro en el que estábamos, ahí en el suelo, en la parte de atrás del taller. Aquí es donde el trabajo comienza, dijo él. Y arrodillándose al lado de el agujero oscuro nauseabundo, con su brazo largo y delgado, él metió la mano en la oscuridad. Sus dedos delgados, capaces, tocaron la masa de arcilla, buscando un fragmento de material exactamente apropiado para su tarea. Añado un tipo de pasto especial al lodo, añadió. Conforme se echa a perder y se pudre, su contenido orgánico incrementa la calidad coloidal de la arcilla y después se pega mejor.
Finalmente sus manos hábiles sacaron un pequeño montón de lodo maloliente, oscuro, del lugar horrible en donde la arcilla había sido pisada y mezclada por sus pies duros y huesudos. Con un impacto tremendo, el primer versículo del Salmo 40 llegó a mi corazón. Él me sacó del foso horrendo del lodo, conforme el alfarero de manera cuidadosa había escogido la arcilla. Así también Dios me había seleccionado a mí. Después, la gran pieza de granito cortado de la roca áspera de las altas montañas Hindú Kush, detrás de su hogar, comenzó a moverse en silencio. Era operada por un artefacto muy raro que era movido por sus pies, algo así como una máquina de coser antigua. Conforme la piedra adquiría velocidad, me vino a la mente Jeremías 18:3. Después descendí a la casa del alfarero y he aquí, comenzó a trabajar en la rueda. Lo que más me impactó en este punto era el hecho de que al lado del banco del alfarero habían 2 contenedores de agua. Y él procede a decir cómo a lo largo de esto estaba girando la rueda y estaba ahí con la arcilla, y él continuamente metía sus manos, las manos del alfarero, en el agua, y después él iba moldeando la arcilla, y después las metía en el agua y moldeaba la arcilla, y nunca podía moldear la arcilla sin el agua porque se pegaba a sus manos y la arruinaba. Entonces sus manos siempre tenían que estar mojadas. Y él dijo que era fascinante ver lo rápido, pero seguro, que era que la arcilla respondiera a la presión que se le aplicaba a través de esas manos que estaban humedecidas. Y en silencio y de manera suave comenzaba a tomar forma el contenedor entre las manos del alfarero. El agua fue el medio que usó el artesano maestro para que su voluntad y sus deseos fueran transmitidos a la arcilla. Su voluntad, de hecho, estaba siendo en la tierra a través del agua. Inmediatamente él dice, y cito, «Pensé del agua de la palabra, la cual es la agencia de Dios para hacer su voluntad en la tierra. Cuando Dios toca mi vida», dijo él me toca con su palabra. Es el agua de la palabra que expresa la voluntad del maestro y encuentra satisfacción al moldear al hombre a lo que él quiere. De pronto, para su asombro, él notó que la rueda se detuvo. Gentilmente el hombre metió la mano y tomó un pedazo de la piedra y después comenzó a girarla de nuevo y la volvió a detener y volvió a estirarse para recoger un pedazo más grande de piedra. Ahora usted observa que con la ternura de su mano él podía sentir toda aspereza, toda piedra, e inclusive todo pequeño grano de arena. Las 2 que él había tomado eran demasiado grandes. El contenedor estaba dañado. Y entonces lo tomó y lo aplastó en sus manos. Keller le dijo, «Oh, eso es triste. ¿Qué le va a pasar eso?» «Oh», dijo él, «haré de él un contenedor para dedos común». Él dijo, «¿Nunca será un contenedor hermoso como un recipiente?» Dijo él, «No, está demasiado cicatrizado». Y pensé de nuevo en Jeremías 18:4, dice Keller, «Y el vaso que él hizo de arcilla se echó a perder en la mano del alfarero». Rara vez, dice él, una lección me impactó con tanta claridad y fuerza. ¿Cuál fue la razón por la que esta obra maestra hermosa se echó a perder en las manos del maestro? Porque él encontró resistencia. Eso fue como un relámpago que me sacudió. ¿Por qué es que la voluntad de mi Padre, su intención por convertir a personas en algo verdaderamente hermosa, es detenido una y otra vez? Debido a nuestra resistencia, debido a nuestra dureza, debido a que, a pesar de los mejores esfuerzos de Él y su paciencia interminable con nosotros, al lado del agua de la palabra aplicada a nosotros, terminamos no siendo nada más que un contenedor para dedos. La pregunta sobria que me llevó a examinarme, que me tuve que hacer en el ambiente humilde del taller simple del alfarero fue esta: ¿voy a ser un contenedor fino de China o un contenedor para dedos? ¿Acaso mi vida va a ser un contenedor hermoso, apropiado, para almacenar el vino fino de la vida misma de Dios, a partir de la cual otros puedan beber y ser refrescados? ¿O voy a ser un contenedor para dedos, áspero, en el cual el que pasa a mi lado simplemente va a meter sus dedos brevemente y después se olviden? Fue uno de los momentos más solemnes de toda mi vida. Lloré, Padre, hágase tu voluntad en la arcilla, en mí, como en el cielo. Fin de la cita. ¿Qué hay acerca de usted? Keller procede a contar que cuando el alfarero termina su trabajo, mientras que él todavía está girando la rueda,
Él toma un hilo largo y él simplemente lo mete por abajo y lo corta. Y él dice, pensé en ser apartado para buenas obras. Después el alfarero lo toma y lo coloca en un horno y a través de dificultad finalmente termina. Amados, Dios quiere hacer su voluntad en ustedes. Dios quiere convertirlo a usted en ese hermoso contenedor, pero debido a que usted resiste, usted es un contenedor para guardar cosas pequeñas, en donde solo los dedos pueden entrar. En lugar de ser usado para el vino fino de los grandes propósitos de Dios, usted es algo en donde la gente mete sus dedos rápidamente y pasan. La clave es, ¿está usted dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en la arcilla de la tierra como lo hace en el cielo? Ese es el corazón de sus oraciones. Oremos. Padre, Tú has sido bueno con nosotros a lo largo de todas nuestras vidas desde que hemos conocido a Cristo. Hemos recibido toda dádiva buena y de gracia, y en esta mañana Tú nos has dado otra, el privilegio de adorarte y compartir juntos Tu verdad preciada. Que aceptamos este regalo bueno y no lo usemos mal. Oh Dios, haznos entender el lugar de la oración para que busquemos de nuevo Tu venida, para que busquemos la conversión en los corazones de los perdidos, el cumplimiento de Tu voluntad de propósito y de Tu voluntad de deseo, y que cumplamos Tu voluntad de obediencia, Tu voluntad de mandato conforme oímos y obedecemos Tu palabra preciada, para que no resistamos Tus manos al agua de la palabra conforme nos forma para Tu uso. Haznos vasos, instrumentos aptos, listos para el uso del Maestro. En el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547.